Muy bien. En la lección anterior nosotros platicamos, ¿verdad? Un poco acerca de cuál es el mecanismo que le permite a nuestros sistemas de control, ¿verdad? Poder efectuar la tarea de control. Y platicamos, ¿verdad? Que este mecanismo era la retroalimentación negativa. Basado en las pues, propiedades de la retroalimentación negativa y las características a las cuales dotaba, ¿verdad?, nuestros sistemas, vimos nosotros que era posible pues generar nuestra primera idea de controlador, el controlador proporcional. Sin embargo, al empezar a probarlo, ¿verdad?, en una situación sencilla, nos dimos cuenta que a pesar que ya nos permitía pues hacer más de algunas cosas, se quedaba corto, ¿verdad? En el sentido de que no podíamos nosotros, primero, hacer que el error llegara de una manera realista a cero, y segundo, que era imposible poder cumplir más de un objetivo de control de forma exacta y de manera simultánea. Vimos nosotros entonces que pues para cumplir con más objetivos de control necesitábamos más variables o más parámetros para poder modificar de nuestro controlador. Entonces de esto surgió la idea de el controlador proporcional integral derivativo o el llamado controlador PID. El controlador PID se van a dar cuenta ustedes, ¿verdad? Que en la industria o inclusive en cualquier aplicación de control, el 90%, inclusive tal vez ahora tal vez es un poco menos porque ya se han empezado a ver algunos pues controladores más modernos, pero la gran mayoría de controladores funcionando en la actualidad, sin importar en la aplicación, es un controlador PID, ¿verdad? Y el controlador PID va a ser lo que nosotros primero hagamos al momento de hacer control. Es decir, si ustedes pues, se topan con algún sistema que quieren controlar, lo primerito que vamos a hacer es tratar de controlarlo mediante un PID. Vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que la lección de esta semana va a ser fundamental. Yo les diría inclusive que es tal vez la lección más importante de todo el curso, ¿verdad? De todo el semestre. Porque no solamente nos va a dar a nosotros pues herramientas y una noción de cómo implementar y ajustar un controlador PID, sino que también nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer una transición en las cosas de las que hemos estado hablando en el curso. Antes de esta lección nosotros nos hemos enfocado más que todo en la parte pues analítica, ¿verdad? Hemos usado mucho transformada de Laplace, el modelado, viendo cómo reaccionan nuestros sistemas. Sin embargo, al nosotros ya poder hacer control y pensar, ¿verdad? En, bueno, implementemos un controlador y veamos qué pasa, nos va a dejar a nosotros también entrar a un mundo pues lleno de aplicaciones, porque para muchas aplicaciones de control lo único que ustedes necesitan saber es un controlador, cómo implementar y tunear un controlador PID. Entonces ese va a ser nuestro énfasis en la lección de esta semana. Vamos a entender no solamente qué es este controlador, sino que por qué es que es tan popular y cómo diseñarlo e implementarlo. Muy bien, el controlador PID, ¿verdad? Como lo dice su nombre, viene de la combinación de tres piezas clave, ¿verdad? Proporcional, integral y derivativo. Y cada una de estas piezas vamos a ver nosotros que la vamos a implementar mediante un bloque. Y vamos a ver que el controlador PID es la combinación de estos tres bloques en paralelo. Entonces en este caso de acá nos vamos a dar cuenta que nuestra implementación del controlador PID es una implementación en paralelo. Entonces esta va a ser nuestra función de transferencia del controlador, que corresponde al controlador PID.
Claramente de esto entonces tenemos nosotros que pues a este controlador le está entrando nuestra señal de error y nos está generando en la salida la señal de entrada de nuestra planta, ¿verdad? Muy bien. De este diagrama de bloques podemos darnos cuenta nosotros, ¿verdad? Esto va a ser clave que nosotros lo veamos, que en el tiempo nuestro controlador está compuesto precisamente por esas tres piezas. La parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. ¿No? Démonos cuenta que nuestro error en este caso está definido precisamente como la diferencia entre la referencia y la salida. En algunos casos, ¿verdad? Nosotros podemos también considerar también aquí la función de transferencia de un sensor. Pero nosotros pues por conveniencia y para que esto tenga un poco más de sentido pues aplicable, vamos a nosotros asumir que tenemos un sensor ideal y que entonces el error es simplemente la diferencia de la referencia con la salida, ¿verdad? Muy bien. Este controlador también lo podemos nosotros expresar, ¿verdad? En Laplace de la siguiente manera. CDS igual a UDS sobre EDS. Y esto va a estar siendo igual a KP más KI sobre S más KD por S. Combinado todo esto nos da a nosotros KDS cuadrado más KPS más KI. Todo esto sobre S, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la forma de este controlador. Pero lo más importante de esto es ver, ¿verdad? Las tres piezas por separado, ¿verdad? La parte proporcional es simplemente, ahí sí que agarramos el error y lo multiplicamos por una constante, ¿verdad? Por eso es la parte proporcional. La parte integral va a corresponder a, esto de aquí es un integrador móvil, le vamos a llamar a esto de aquí. Quiere decir de que este integrador móvil va acumulando básicamente el área bajo la curva del error, ¿verdad? Va acumulando error. Y la parte derivativa, que es simplemente pues la derivada multiplicada por otra constante. Y la combinación de los tres forman al controlador, ¿verdad? P y D. Hay variantes, ¿verdad? Del P y D. Podemos nosotros encontrar P y Ds, ahí sí que versiones más sencillas. Podemos tener un controlador PI y un controlador PD, por ejemplo. Y el PID, que es el controlador completo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros presentar un controlador de esta forma, ¿verdad? O sea, ¿qué ventaja tiene un controlador de esta forma? Bueno, digamos que a simple vista nosotros pues podemos darnos cuenta que primero tenemos nosotros a disponibilidad más constantes, más parámetros para ajustar en nuestro controlador. Eso quiere decir que nosotros podemos cumplir con más requerimientos de control porque podemos plantear un sistema de ecuaciones, en este caso con tres incógnitas, que serían las constantes Kp, Ki y Kd, ¿verdad? Pero en general vamos a ver nosotros que este controlador tiene escondido, ¿verdad? Ahí sí que muchas buenas ideas. Realmente este controlador no tiene esa forma por coincidencia, digámoslo así, sino que hay una razón bien particular del porqué de cada uno de nuestros términos. Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros el tiempo, tenemos la respuesta del sistema y vamos a colocar por acá la señal o el valor de referencia al que nosotros queremos llegar. Muy bien. Esta referencia en este caso, ¿verdad? La vamos a estar viendo como un escalón unitario, ¿verdad?
y entonces veamos pues cómo va a ir reaccionando pues nuestro sistema. Bueno, primero tenemos nosotros la parte proporcional. Tenemos primero la parte proporcional. Entonces la parte proporcional nos dice a nosotros lo siguiente. La parte proporcional corresponde al error presente. ¿No? Corresponde al error presente. Y lo que hace es que trata de alcanzar la referencia y hacer el error cero lo antes posible. Muy bien. La parte proporcional sabemos nosotros que tiene la forma Kp por el error. El error sabemos nosotros que es pues la diferencia entre la referencia y la salida. Muy bien, entonces digamos que nuestro sistema empieza, ¿verdad?, empieza a reaccionar. Muy bien. Entonces, conforme el sistema empieza a reaccionar, nos vamos a dar cuenta que el error va a ser la diferencia entre nuestro valor actual, ¿verdad?, de la salida y el valor de la referencia. Esta distancia que tenemos nosotros acá, esta diferencia, es el error. Entonces, la idea de que nosotros, ¿verdad?, estemos multiplicando esta constante proporcional por el error es precisamente como decíamos nosotros en la semana pasada. Nosotros queremos exagerar, ¿verdad?, o hacer al sistema consciente de cuánto le falta para llegar a la referencia, o sea, qué tan grande es el error. Aquí nos damos cuenta que el error es grande, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo por una constante, nosotros le estamos diciendo al sistema, mira, te falta bastante todavía para llegar a esa referencia. Entonces, lo que hace el control proporcional es de que empieza a empujar el sistema a seguir creciendo, ¿verdad? Empieza a empujar el sistema a seguir creciendo, ¿verdad? Y trata de llegar a la referencia lo antes posible. Obviamente, mientras más grande sea esa constante proporcional, más rápido va a subir el sistema a la referencia, ¿verdad? Entonces, decimos que es un error, o sea, la parte proporcional corresponde al error presente, porque yo lo que estoy haciendo es que estoy evaluando solamente el valor actual. Hago la comparación, ¿verdad?, del error actual entre mi salida y mi referencia. O sea, es lo que yo puedo ver en este instante. Entonces, mi error proporcional o mi parte proporcional lo que me da a mí es una idea de qué tan lejos estoy en este instante en particular. Muy bien. Luego tenemos nosotros la parte integral. La parte integral nos dice a nosotros que corresponde al error pasado, ¿no? Corresponde al error pasado. Y lo que nos dice a nosotros es, bueno, corresponde al error pasado o acumulado. Y lo que va a hacer es que corrige al error en estado estacionario y permite el rastreo de referencias. Muy bien. Entonces, bueno, con el control proporcional nosotros empezamos, ¿verdad? Y aquí ya estamos llegando cercanos, ¿verdad?, a nuestra referencia. Y por ejemplo, en este punto de acá nosotros decimos, bueno, realmente mi error en este estado pues particular, en este instante en particular, es pequeño. Entonces tengo que hacer poco esfuerzo para llegar a la referencia.
Sin embargo, nos estamos nosotros perdiendo de cierta información crucial, ¿verdad? Y el hecho de que mi control proporcional solo pueda ver el instante actual es lo que lo hace imposible hacer, ¿verdad?, que llegue a un error en estado estable igual a cero. ¿Por qué razón? Porque si yo ya estoy suficientemente cerca de la referencia, yo voy a ver que mi salida es casi que idéntica que la referencia. Quiere decir que el error es casi que cero. Entonces necesitaría yo un valor demasiado grande de la constante proporcional para poder hacer que el error sea igual a cero. Pero ¿por qué voy a usar una constante proporcional tan alta si realmente estoy ya bien cercano de llegar a la referencia? Entonces, al ver solo el presente, el controlador, ¿verdad?, no tiene la perspectiva completa y dice, bueno, yo ya estoy casi que ya llegué, ¿verdad?, a la referencia. Cuando resulta que necesitamos un empujón adicional, pues para poder hacer que el error sea exactamente igual a cero. Bueno, ese empujón adicional nos lo va a estar dando el error integral o la parte integral, porque la parte integral nos dice a nosotros que es, ¿verdad?, la integral de el error. Esto quiere decir que, por ejemplo, nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, que conforme aquí nuestra salida empieza a acercarse a la referencia, ¿verdad?, cada vez el error es más pequeño. Pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, tenemos nosotros que todo lo que ha pasado antes de llegar a este momento, nosotros hemos estado teniendo, ¿verdad?, cierto error, ¿verdad? Estamos teniendo nosotros cierto error. Piensen ustedes que el sistema, ¿verdad?, tiene cierto bagaje al final de cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, piensen ustedes de que, no sé, que el controlador es alguna persona que están tratando de contratar en alguna empresa, ¿verdad? Entonces, si nosotros usáramos solo la parte proporcional, implicaría, ¿verdad?, ver a la persona, o sea, ver los credenciales de la persona, pues hoy por hoy. Pues hoy por hoy es una persona que se viste adecuadamente, es una persona que no tiene vicios, etcétera, etcétera. Pero si yo le pongo la parte integral, implica revisar todo su récord. Pues resulta que la persona estuvo en la cárcel, era adicto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que para poder decir de que realmente es la persona indicada, tenemos que también, pues, conocer todo el histórico para ver que no solamente pues esté bien en el presente, sino que también, ¿verdad?, haya tenido un buen rendimiento. Ahí sí que en todo el tiempo que ha pasado desde que empezó a funcionar, en este caso, el controlador. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que ahorita en el presente estamos bien con respecto del error, el error acumulado todavía es grande. O sea, no hemos podido eliminar ese error, ¿verdad? Entonces, la parte integral lo que hace es que toma en consideración este error y actúa según, ¿verdad?, este error. Entonces, lo que podría estar haciendo aquí es, ¿verdad?, y la parte integral va a ser particular en el sentido de que esta es la que nos presenta a nosotros, o la que causa, ¿verdad?, que empiecen a aparecer oscilaciones y cierto overshoot, ¿verdad? Porque así lo que está haciendo es que está logrando cancelar, ¿verdad?, ese error acumulado. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, tener ese error pasado, porque me dice que tanto error estuve acumulando. Y el error la parte integral corrige ese error acumulado. Y finalmente, la parte derivativa. Si ya tenemos nosotros una parte que tiene que ver con el presente, una con el pasado, ahora tenemos la del error futuro. Entonces corresponde al error futuro. Lo que hace es que trata de predecir el error y actúa sobre el mismo, ¿verdad? Ayuda a la estabilidad y usualmente pues se emplea en menor medida
que las otras dos partes. Esto lo vamos a poner aquí entre comillas porque va a depender del caso, ¿verdad? Esto es más que todo si tenemos un sistema ya estable, pues este va a ser el caso, pero si no, pues sí puede ser que necesitemos un poco más de la parte derivativa. Bien, la parte derivativa nos dice a nosotros que es KD por la derivada del error. Esto es simplemente pues KD que multiplica en este caso, ¿verdad? La referencia es constante, entonces sería 0 y esto estaría siendo la derivada de la salida, ¿verdad? Entonces me da a mí cierta noción de la velocidad de la salida. Esto va a ser importante, ¿verdad? Porque veamos el ejemplo. La derivada del error, ¿verdad? Lo que va a estar, o en este caso, ¿verdad? El error integral nos damos cuenta que está relacionado, ¿verdad? Con la derivada de de la salida de nuestro sistema. Entonces, si yo empiezo a calcular la derivada acá, ¿verdad? Me doy cuenta de que conforme yo voy subiendo, la tendencia de la derivada es seguir subiendo. Pero digamos que, por ejemplo, en este punto de acá, existe alguna perturbación en el sistema, pasa algo, ¿verdad? Y de manera súbita, ¿verdad? Hay una caída rápida en la referencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que acá, cuando yo estoy calculando mi derivada, aquí la derivada empieza a ser positiva y luego hay un cambio severo, ¿verdad? En la derivada. Hay un cambio de concavidad, ¿verdad? En nuestra señal y hay un cambio severo en la derivada. Entonces lo que hace aquí la derivada es que aquí está prediciendo el cambio brusco. Entonces, al predecir ese cambio brusco, yo puedo tomar una acción correctiva, ¿verdad? Lo más rápido pues posible, ¿verdad? Entonces yo vengo otra vez y regreso otra vez para acá, ¿verdad? Porque yo logré como que predecir, ¿verdad? Que iba a ocurrir ese cambio en mi señal, porque pude ver estoy viendo la velocidad, digamos, en la que está cambiando la salida. Entonces hago esa predicción y la corrijo, ¿verdad? Antes de que me genere demasiados problemas. Por esta razón, ¿verdad? Es que decimos nosotros que la parte derivativa apoya a la estabilidad, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Si yo quiero controlar un sistema, ¿verdad? Empiezo a ver cuál es la salida y puedo calcular cuál es la velocidad de la salida, puedo ver cómo está cambiando esa salida. Y si hay un cambio muy brusco, entonces yo compenso rápidamente para que ese cambio, ¿verdad? ya no me afecte. Entonces, a pesar de que el controlador PID pues sí nos da más parámetros para poder variar y plantear, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones pues más grandes, o sea, para poder cumplir más objetivos de control, nos damos cuenta que cada pieza en el controlador tiene un rol bien específico, ¿verdad? Y bien justificado. Muy bien. Bueno, lo que quiero que hagamos ahora es que les quiero presentar un ejemplo típico, ¿verdad? Y va a ser el control PID de un sistema de segundo orden. ¿Por qué en particular un sistema de segundo orden? Bueno, si ustedes recuerdan, hace un par de semanas nosotros discutíamos, ¿verdad?, de que nuestros sistemas de segundo orden iban a ser fundamentales porque íbamos a poder aproximar la gran mayoría de nuestros sistemas mediante un sistema de segundo orden. La otra ventaja de los sistemas de segundo orden es que yo los puedo expresar de forma estándar y encontrar los parámetros que me dicen directamente cómo es que se comporta su respuesta transitoria. En teoría, entonces, ¿verdad? Si yo puedo controlar completamente a un sistema de segundo orden con un PID, implicaría entonces que todos los sistemas que puedo aproximar mediante un sistema de segundo orden también pueden ser controlados, en teoría, por un control PID. Muy bien, entonces eso es lo que queremos ver nosotros en este caso. Recordemos, ¿verdad?, que la clave para ver la respuesta transitoria, la respuesta estacionaria de nuestro sistema, es mediante los polos,
¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a encontrar básicamente los polos de nuestro sistema. Es decir, vamos a encontrar, o sea, determinemos cómo el control PID modifica los polos del sistema equivalente en lazo abierto. Muy bien, entonces ahí sería, pues yo voy a combinar estas dos funciones de transferencia, hago feedback, ¿verdad? Y luego voy a encontrar los polos de ese sistema resultante para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tomar un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque, bueno, podríamos emplear álgebra de bloques. Sin embargo, existe una mejor manera. En este caso, ¿verdad? O sea, usar álgebra de bloques está un poco complicado porque hay que hacer mucha álgebra. Hay que hacer multiplicación, luego usar la fórmula de feedback, entonces está un poquito complicado. Entonces vamos a simplificarnos un poco la vida haciendo un par de definiciones que nos van a servir de aquí en adelante. La primera definición es lo que nosotros conocemos como la función de transferencia en lazo abierto. Muy bien. Entonces, lo que nos dice esta función de transferencia es simplemente, pues, corresponde a lo siguiente. Si yo tengo un sistema de control en forma canónica, ¿verdad? HDS, referencia, salida, retroalimentación negativa, tenemos nosotros que la función de transferencia en lazo abierto se define con LDS igual a CDS por GDS por HDS. Muy bien, otra definición. Y esta definición es la ecuación característica. Muy bien, entonces nos dice a nosotros los polos del sistema en lazo cerrado o bien del sistema equivalente en lazo abierto son las soluciones de la ecuación característica. Esta ecuación característica es 1 más L de S igual a 0. Quiere decir 1 más C de S, G de S, H de S igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usemos estas definiciones para encontrar los polos, ¿verdad? En nuestro sistema, en el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, aplicando esto en nuestro ejemplo, obtenemos nosotros lo siguiente, ¿verdad? 1 más L de S, 1 más C de S por
g de s. Aquí no tenemos nosotros h, ¿verdad? Esto es 1 más la función de transferencia del PID, k de s cuadrado más kps más ki sobre s multiplicado por la función de transferencia del sistema de segundo orden todo esto igual a 0. Haciendo el álgebra vamos a llegar nosotros a la siguiente expresión que nos dice que s al cubo más 2z de omega n más kd omega n al cuadrado s cuadrado más omega n cuadrado más kp omega n al cuadrado por s más ki por omega n al cuadrado y todo esto igual a 0. Muy bien. Entonces, de aquí podemos ver nosotros lo siguiente. Bueno, primero, ¿verdad? La ecuación característica, ¿verdad? Es de tercer orden. Es un polinomio de tercer orden, ¿verdad? Entonces, esto implica que tiene 3 soluciones. Esto implica entonces que el sistema en lazo cerrado tiene 3 polos. Muy bien. Tenemos nosotros 3 variables: kp, ki y kd, y 3 polos. Entonces, en teoría, podemos emplear o podemos generar un sistema de 3 ecuaciones. ¿Cuáles van a ser esas 3 ecuaciones? Ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3, con 3 variables, y encontrar una solución única. Esto, en otras palabras, podemos, igual aquí en teoría, colocar los 3 polos del sistema en donde querramos, seleccionando los valores correctos de kp, ki y kd. Entonces esto es sencillo, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros 3 ecuaciones, ¿verdad? La que corresponde al coeficiente de s cuadrado, la de s y la de la constante. Y tenemos 3 parámetros, ¿verdad? Ki, kp y kd. Cada uno relacionado, ¿verdad? Con uno de estos coeficientes. En teoría, ¿verdad? Yo podría setear cualquier coeficiente acá que me genere cualquier combinación de polos que yo quiera y encontrar cuáles son las constantes que me generan esa combinación de polos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si puedo, o sea, si nosotros podemos aproximar, si todo, entre comillas, sistema puede aproximarse
mediante un sistema de segundo orden, esto implica que el PID puede controlar a todo sistema. Obviamente esto va a ser en teoría, ¿verdad? Porque obviamente no todo sistema lo vamos a poder aproximar también mediante un sistema de segundo orden. Van a haber sistemas que presenten no linealidades, que sean muy grandes, que hagan imposible, ¿verdad?, que los controlemos mediante un control PID, pero esta es la idea como que general, esta es la noción general. Y por eso es que el PID es tan poderoso, ¿verdad? Porque nos permite a nosotros controlar una gran variedad de sistemas, ¿verdad? Solamente con esa estructura sencilla de la parte proporcional, integral y derivativo, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es una de las gran ventajas, ¿verdad? Esta es la gran ventaja número 1 del PID. Bueno, entonces ahorita la pregunta, ahí sí que lógica, es qué otras ventajas tiene o qué otras grandes ventajas tiene el PID. Bueno, y vamos a colocar dos, ¿verdad?, adicionales. Bueno, la ventaja número 2 va a ser que estos controladores, ¿verdad?, los controladores pueden ajustarse de manera heurística. Es decir, no óptima ni perfecta, pero suficientemente bueno. Muy bien. O sea, el hecho de que, o sea, ya vemos nosotros con la gran ventaja número 1, ¿verdad? ¿Por qué es que es tan popular el PID? Porque la gama de sistemas a los que puede controlar es bastante amplia. Sin embargo, eso no explica, ¿verdad?, todavía por qué realmente es que es tan popular, inclusive en la industria. Como les digo, la gran mayoría de controladores que van a encontrar ustedes van a ser controladores PID, ¿verdad? Siguen siendo los controladores por defecto en cualquier aplicación en la industria e inclusive también en la academia. A pesar de que sí, en este ejemplo pasado vimos nosotros que podíamos controlar, ¿verdad?, a nuestros sistemas usando un PID, es complicado seleccionar las constantes de forma analítica, si ustedes se dan cuenta. O sea, probablemente si quisiéramos hacerlo de forma analítica tendríamos que estar resolviendo una ecuación de tercer orden, ¿verdad?, una ecuación cúbica, la cual, si bien tiene solución, ¿verdad?, es extremadamente complicada, no es como la solución de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, como que está complicado igual, ¿verdad? O sea, en el campo o en la industria, ¿verdad?, un técnico que sepa, ¿verdad?, cómo poder resolver esta ecuación, ¿verdad?, para encontrar las constantes. Entonces, la segunda ventaja tiene que ver con precisamente la selección de constantes, porque nos dice a nosotros que los PID pueden ajustarse de manera heurística. Heurística quiere decir, ¿verdad?, que vamos a estar usando nosotros intuición empírica, la cual nos va a permitir ajustar al PID no para obtener la mejor respuesta, ¿verdad?, no la más óptima, no una respuesta perfecta, pero una que sea suficientemente buena. Es más, ¿verdad?, en el pasado la tarea de los ingenieros de control en las plantas de producción, ¿verdad?, en la industria, se acercaban, ¿verdad?, al tablero de operación, ¿verdad?, de las máquinas. Por ejemplo, digamos una caldera, ¿verdad?, que tiene que estar a cierta
temperatura. Y encontraban 3 potenciómetros, uno que tenía la parte proporcional, otro la parte integral y otro la parte derivativa. Y lo que tenía que hacer entonces era pues ajustar esas constantes según, vamos a ver ahorita un criterio para hacer, ¿verdad? Pero ajustaba esas constantes. Ahí sí que por su experiencia, por ciertas reglas que vamos a ver, hasta que la respuesta del sistema fuera la adecuada. No tenía que hacer ecuaciones, no tenía que resolver nada, no tenía que tener MATLAB abierto, sino que por pura intuición, ¿verdad? Y también bajo ciertas reglas, podíamos encontrar las constantes que generaban un controlador adecuado. Tal vez no el mejor, pero sí uno suficientemente bueno. Muy bien. Y la tercera ventaja va a ser la ventaja, si lo quieren ver ustedes así, más abusiva de estos controladores. E inclusive nos hace hasta preguntarnos un poco de, bueno, ¿por qué es que estudiamos todo lo que hemos estudiado hasta el momento? Y a lo que me refiero es que estos controladores, ¿verdad? Los controladores PID no necesariamente necesitan un modelo de la planta para poder ajustarse. Muy bien. Entonces, esto, como les digo, es tal vez la gran ventaja pues, más abusiva de las tres, porque casi que nos hace cuestionarnos, como les decía, si realmente valió la pena que estudiáramos todo ese montón de teoría de cómo hacer el modelo de la planta. Porque nos dice, bueno, el controlador PID es de los más populares y no necesariamente necesita un modelo de la planta, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en esta de no necesariamente, ¿verdad? Porque si bien, ¿verdad? Esto en la práctica ocurre mucho, en donde tal vez digamos, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Nosotros al hacer una práctica de laboratorio, ¿verdad? Podemos construir el circuito, analizarlo, ponerlo a prueba, usar identificación de sistemas y encontrar el modelo de la planta. Sin embargo, piensen ustedes en algún reactor químico, en una caldera, ¿verdad? Algún sistema complicado de control en la industria. Difícil que nos vayan a dar, ¿verdad? Unas horas o un día pues para andar jugando con el sistema, perturbarlo, tal vez era un sistema inestable y explota, ¿verdad? O sea, y también modelarlo es complicado, ¿verdad? Porque tendríamos que sacar mediciones que también puede ser difícil poderlas encontrar. Entonces, en la práctica no necesariamente vamos a tener un modelo de la planta, entonces tiene sentido que nosotros podamos, ¿verdad?, ajustar este PID sin conocer ese modelo. Sin embargo, vamos a ver nosotros que conocer el modelo va a ser de mucha ayuda. Y casi que lo que vamos a estar viendo nosotros en el resto de esta segunda parte del curso va a ser, bueno, cómo podemos nosotros utilizar la información de nuestra planta para diseñar de forma inteligente un controlador PID. Y también cómo es que el conocimiento de la planta nos da a nosotros información de qué tipo de control necesitamos para poderla controlar. Pero nos damos cuenta que no es necesario. O sea, podemos hacer esto sin necesidad de tener el modelo de la planta. Muy bien. Esto, ¿verdad? Vamos a estar usando nosotros, ¿verdad? Para esto. Vamos a usar un set de reglas. O le vamos a llamar nosotros rules of thumb. Porque van a ser reglas que no necesariamente se van a cumplir. O sea, son más que todo como sugerencias, ¿verdad? Es una guía de diseño más que algo que se cumpla estrictamente. Entonces, esas reglas las vamos a conocer nosotros como diseño sin modelo de controladores PID. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tenemos que tener acceso
a la respuesta al escalón del sistema. Muy bien. Si tenemos acceso a la respuesta al escalón del sistema, nosotros podemos ajustar estos parámetros para cambiar estos parámetros de rendimiento. O sea, yo puedo cambiar estas constantes para afectar estos parámetros de rendimiento siguiendo esta tablita general. Aquí vamos a asumir nosotros que estamos nosotros presentando un incremento, ¿verdad?, en las constantes Kp, Ki y Kd. Muy bien. Si nosotros utilizamos e incrementamos el parámetro Kp, bueno, si incrementa Kp, disminuye, vamos a cambiar un poco esto de acá porque no se ve tan bien. Ki, muy bien. Si incrementamos Kp, disminuye el tiempo. No es el tiempo pico, sino que es el tiempo de subida, perdón. Disminuye el tiempo de subida. Crecen las oscilaciones y el overshoot. El tiempo de asentamiento presenta un cambio pequeño. El error en estado estable decrece, pero no llega a ser exactamente igual a 0. Y la estabilidad se ve degradada. Bueno, si sube Ki, baja el tiempo de subida, suben las oscilaciones y el overshoot, sube el tiempo de asentamiento por las oscilaciones, elimina el error en estado estacionario y también degrada la estabilidad. Con la constante derivativa vemos que para la parte del tiempo de subida hay un cambio pequeño, ¿verdad? Decrecen las oscilaciones y el overshoot, decrece el tiempo de asentamiento, no tiene efecto en teoría, ¿verdad? Con el error en estado estacionario, y la estabilidad mejora, ¿verdad? Muy bien. Típicamente empezamos con todas las constantes en 0. Y bueno, primero incrementamos Kp hasta que el sistema sea estable, y luego aplicamos los criterios de la tabla. Bueno, otra observación también es que al disminuir las constantes se obtiene el efecto opuesto de la tabla. Es decir, por ejemplo, si yo disminuyo Kp, sube el tiempo de subida, bajan las oscilaciones, el error en estado estable sube, ¿verdad? Y mejora la estabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero no necesariamente esto es cierto, ¿verdad? A veces hay que tener cuidado, porque a veces no se cumple. En general, como les decía, la tablita más que todo es una colección de rules of thumb, ¿verdad? O sea,
lineamientos que parece que funcionan de la forma que nos dice la tabla, pero no tenemos ninguna garantía que vaya a ser ese el caso, ¿verdad? Puede ser que cambiemos algo y que paremos obteniendo un efecto que no nos dice la tabla, ¿verdad? Pero es porque la tabla no es nada formal, sino que es algo empírico, ¿verdad? Existen otras maneras, ¿verdad? También para tunear al PID, ¿verdad? Más que todo es para encontrar un valor inicial, porque casi siempre terminamos ajustando los valores con la tablita, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, típicamente empezamos, vamos a poner aquí una observación, otra opción para encontrar un set de constantes iniciales es mediante el método de Ziegler-Nichols. Este método de Ziegler-Nichols, ¿verdad? Es también, ¿verdad? Es como un rule of thumb. Este es un poco más formal, ¿verdad? Pero igual es basado en una aproximación. Y van a estar ustedes trabajando un problema relacionado a esto en su tarea número 2, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo se hace esto. Muy bien. Lo que quiero que hagamos ahora es que pasemos a una serie de ejemplos en donde vamos a estar utilizando nosotros MATLAB para efectuar la simulación del sistema, poder ver la respuesta al escalón, medir cuáles son los parámetros de rendimiento y hacer un proceso iterativo de diseño utilizando los criterios, ¿verdad?, de nuestra tablita, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con un primer ejemplo básico donde tenemos un servomotor. Para el servomotor tenemos nosotros que el sistema está compuesto primero, ¿verdad?, por la planta, que es un motor, ¿verdad?, digamos un motor DC. Luego tenemos nosotros el controlador, que va a ser un controlador PID. Queremos controlar la posición angular del eje porque es un servomotor, ¿verdad? Para medir esa posición angular le colocamos un potenciómetro a la salida del eje del motor. El potenciómetro nos regresa a nosotros un valor en voltios, ¿verdad?, de menos 10 a 10. Luego esos voltios los transformamos a un ángulo que vaya entre menos pi y pi y colocamos un ángulo de referencia, ¿verdad?, usando una respuesta al escalón, usando una entrada de escalón unitario, ¿verdad?, con la magnitud que nosotros queremos. Los requerimientos de diseño para este controlador son: tenemos que obtener un error en estado estacionario igual a 0, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y vale la pena que vayamos nosotros como que haciendo ciertas observaciones, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nos está indicando que tenemos que tener nosotros parte integral. O sea, tenemos que tener una parte integral, porque si no, no se cumple que el error en estado estable sea exactamente igual a 0. Un tiempo de subida menor a 5 segundos, ¿verdad? Un tiempo de asentamiento menor o igual a 30 segundos y un porcentaje de overshoot de 25% o menos. Muy bien, entonces pasémonos nosotros a MATLAB para ver esto. Entonces tenemos aquí nuestro servomotor, ya está todo colocado acá, ¿verdad? Vamos a utilizar el Linear System Analyzer para ver cuál es la respuesta al escalón y vamos a empezar nosotros a modificar nuestras constantes del PID. Muy bien, empecemos nosotros, ¿verdad? Por aumentar la constante proporcional hasta que mi sistema presente una respuesta estable. Lo que yo les recomiendo, ¿verdad?, es empezar aquí con un valor de 1 y ver qué pasa. Entonces corremos aquí nuestro sistema y obtenemos nosotros esta respuesta al escalón. Muy bien. Calculemos entonces, ya vimos que el sistema es estable, ¿verdad? Porque mi respuesta al escalón sí se llega a establecer a un valor final constante. Sin embargo, cuando yo trato de encontrar, por ejemplo, cuál es el tiempo de subida, me aparece aquí, ¿verdad?,
que el tiempo de subida no aplica. Entonces es un poco raro, ¿va? Porque dice, bueno, si el sistema es estable, pero no me puede calcular el tiempo de subida. La razón del por qué no se puede calcular el tiempo de subida, ¿verdad? Es porque mi error en estado estable no es igual a 0. Si el error en estado estable no es igual a 0, entonces yo no puedo calcular estos parámetros de rendimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que garantizar que mi error en estado estable sea igual a 0. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues tengo que agregar un poco de parte integral. Muy bien. Les voy a dar un consejo, pero este es igual un consejo que no siempre se cumple, ¿verdad? Todo esto siempre hay que tomarlo con cierto escepticismo, ¿verdad? Porque tienen ustedes que probarlo a ver si realmente funciona. Pero algunas personas, ¿verdad?, recomiendan utilizar, pues, por ejemplo, muchas personas recomiendan utilizar, por ejemplo, un KP del 100%. Un KI del 10% y un KD que esté entre el 1 y el 5%. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quisiera colocar un KP igual a 1, el KI sería 0.1 y el KD podría ser, digamos, 0.05, para ponerles un ejemplo en particular. Esto puede ser que sirva al inicio o al final, ¿verdad? O sea, tampoco lo agarren como una regla escrita, porque no siempre va a ser el caso. Para este ejemplo, nosotros hagamos eso, ¿verdad? Pongamos el 10% de la parte integral. Corremos esto y nos damos cuenta que ahora sí ya tenemos una respuesta que tiene overshoot, tiene oscilaciones, y al momento de calcular nosotros el tiempo de subida, ahora sí ya no lo calcula. Y nos dice que el tiempo de subida es de 6.2 segundos. Bueno, calculemos las otras características. Necesitamos también el overshoot y necesitamos también el tiempo de asentamiento. Entonces, tiempo de subida es de 6.2 segundos. El overshoot tenemos nosotros de 44%. Y tenemos un tiempo de asentamiento de 51 segundos. Vale. Nos damos cuenta que en los tres estamos mal, ¿verdad? Tenemos que bajarle al tiempo de subida, tenemos que bajarle al tiempo de asentamiento y tenemos también que bajarle al overshoot. Bueno, bajémosle primero al tiempo de subida, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para bajarle al tiempo de subida? Pues si revisamos nuestra tablita, nos damos cuenta que para bajar el tiempo de subida, ¿verdad?, tenemos nosotros que incrementar la constante proporcional, incrementar la constante integral, ¿verdad? Bueno, básicamente tenemos eso. Si nos damos cuenta, si incrementamos nosotros la constante integral, nosotros también incrementamos el tiempo de asentamiento, lo cual no queremos. Entonces incrementemos la parte proporcional y veamos qué ocurre. Muy bien. Vamos a colocar entonces ahora una parte proporcional, pongámosle 5, por ejemplo. Vuelvo a verificar mis parámetros. Tiempo de subida. Bueno, ahora tenemos nosotros que el tiempo de subida es de 2.44 segundos. Estamos bien. El overshoot es de 35%, estamos mal. Y el tiempo de asentamiento es de 21.5, ¿verdad? Ya lo cumplimos también. ¿Qué tenemos que disminuir? Tenemos que disminuir el overshoot. ¿Cómo disminuimos nosotros el overshoot? Bueno, para disminuir el overshoot, la única opción que tenemos es incrementar el valor de KD. Nos damos cuenta que KD nos va a disminuir todavía más el tiempo de asentamiento, entonces estamos re bien. Nos disminuye el overshoot, que también es por lo cual queremos, y no nos cambia el tiempo de subida. Entonces podemos incrementar este KD sin ningún problema.
Empecemos nosotros haciendo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Utilizar del 1 al 5% de la constante proporcional. Bueno, si agregamos, por ejemplo, el 1%, perdón, el 5%, ¿verdad? Sería 5 por 0.05. Veamos qué ocurre. Y en este caso, ¿verdad? Al momento de calcular el overshoot nos damos cuenta de que, o sea, mejoró, pero mejoró levemente. Incrementemos más. Pongámosle nosotros ahora un valor de 1, por ejemplo. Veamos ahora, y verifiquemos que no se cambiaron los demás. Tiempo de subida, seguimos estando bien, menor a 5. Tiempo de asentamiento, menor a 30. Y overshoot tenemos ahora 28.5. Estamos cerca. Incrementémosle un poquito más. Pongámosle 2. Veamos ahora. Tiempo de asentamiento, tiempo de subida. Tiempo de subida tenemos menor a 5. Estamos bien. Tiempo de asentamiento menor a 30. Estamos bien. Y overshoot tenemos nosotros 23%. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la opción de seguir modificando las constantes para encontrar algo todavía mejor, o nos quedamos con esto, ¿verdad? Al final ya cumplimos con los requerimientos, entonces ya es un controlador aceptable. Esa es la gran ventaja de los PIDs, ¿verdad? Yo sé que tal vez este PID no va a ser el mejor, pero es suficientemente bueno. Entonces me quedo contento con este suficientemente bueno. Perfecto. Pasemos a un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a estar controlando nosotros, ¿verdad? El ángulo de banqueo de un modelo linealizado y simplificado de un avión de ataque. Tenemos igual un controlador PID. Tenemos que la función de transferencia de la planta está separada en dos partes, ¿verdad? Una que corresponde al actuador de los alerones y otra que representa a la dinámica del avión como tal. Sale el ángulo de banqueo, vamos a estar utilizando una IMU, ¿verdad? Una unidad de medición inercial para encontrar el ángulo de banqueo y compararlo con el ángulo de banqueo deseado, ¿verdad? El ángulo de banqueo lo podemos ver a qué se refiere en este pequeño dibujo de acá. Y nos piden estabilizar el sistema, luego obtener un error en estado estable igual a 0 y finalmente obtener un overshoot menor al 20%. También nos piden una respuesta rápida. Esto, ¿verdad? Es un requerimiento un poco ambiguo, ¿verdad? Y puede ser que nos lo pidan, ¿verdad? Y va a depender mucho de la aplicación. Por ejemplo, este es un avión de ataque. Entonces, queremos que la respuesta sea rápida. Es decir, que el tiempo de subida, ¿verdad?, sea corto. Entonces, tendríamos nosotros un tiempo de subida y tiempo de asentamiento pequeños, por ejemplo. Porque de esa manera yo puedo garantizar de que llego rápido a la referencia y que las oscilaciones, ¿verdad?, terminan rápido. Porque si tenemos muchas oscilaciones durante mucho tiempo, el piloto va a parar mareado, ¿verdad? Esto, por ejemplo, podría ser que sea distinto para, en caso de que quisiéramos hacer el control del ángulo de banqueo, pero para un avión comercial y no un avión de ataque. Porque ahí podríamos permitirnos un tiempo de subida más lento y un overshoot tendría que ser todavía más pequeño, ¿verdad? Para no sentir ese gran jalón al momento de hacer las maniobras. Muy bien. Entonces, pasémonos nosotros a MATLAB. Empezamos con todas las constantes en 0. Empecemos igual, le colocamos 1 a KP, veamos qué pasa. Bueno, aquí mi sistema ya está estable, ¿verdad? O sea, ya presenta una respuesta final, ¿verdad? Calculemos las características. Muy bien. Tiempo de subida, me dice que no lo puede calcular. ¿Por qué razón? Porque no tenemos parte integral, ¿verdad? Entonces no tenemos un error en estado estable igual a 0. Entonces ahorita tratemos de encontrar eso primero. Empecemos con lo mismo, ¿verdad? Coloquémosle el 10% a la parte integral. Y vemos nosotros esta respuesta. Tenemos tiempo de asentamiento, tiempo de subida.
Tiempo de subida es 0.35 segundos. Estamos bien, suficientemente rápido. Tiempo de asentamiento 32 segundos. Está demasiado largo, ¿verdad? Y nos damos cuenta por la respuesta, hay demasiadas oscilaciones. Y el overshoot nos damos cuenta que es casi del 90%. Entonces es exagerado el overshoot porque casi que pasamos al 100%, ¿verdad? Duplicamos el valor de referencia que estamos buscando. Muy bien. Entonces tenemos que disminuir el overshoot y disminuir el tiempo de asentamiento. ¿Qué nos dice nuestra tabla? Pues nuestra tabla nos dice a nosotros, ¿verdad?, que la constante derivativa, al incrementarla, no cambia el tiempo de subida, que ya lo tenemos bien, ¿verdad? Baja las oscilaciones y baja el tiempo de asentamiento, que es precisamente lo que queremos nosotros bajar. Entonces, incrementemos la constante derivativa. Empecemos con una constante derivativa según nuestra regla, ¿verdad? 0.05 del 5%. Y veamos qué ocurre con eso. Nos damos cuenta que hubo pues una mejoría. Veamos. Tiempo de subida, 0.36 segundos, estamos bien. Tiempo de asentamiento, 11 segundos, estamos más o menos. Y el overshoot todavía está muy grande, casi 70%. Entonces la conclusión, tenemos que incrementar más esta cantidad. Bueno, multipliquemos esto por 10, entonces nos quedaría de 0.5. Y vemos una respuesta pues mucho mejor. Veamos ahora. Tiempo de subida, 0.25 segundos, perfecto. Tiempo de asentamiento, menos de 2 segundos, perfecto. Y overshoot, 15%, perfecto. Igual, podemos nosotros seguir buscando constantes para mejorar todavía más esta respuesta, o nos quedamos con esta respuesta como una suficientemente buena. A mí me parece suficientemente buena, entonces la vamos a dejar ahí. Muy bien. Como último ejemplo, veamos nosotros el caso de una turbina eólica. En este caso nosotros queremos controlar la velocidad del generador, ¿verdad? Y nos damos cuenta que para este caso particular la planta tiene una diferencia, ¿verdad? Y es que tiene un signo negativo. Muy bien. Nos piden que solo utilicemos control proporcional integral, ya no derivativo, ¿verdad? Y nos piden solamente dos requerimientos: error en estado estable igual a 0, implica que tengamos parte integral, y tiempo de subida menor a 1 segundo. Entonces veamos qué ocurre con esta situación. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos nosotros, pues empezamos con las constantes en 0. Y empecemos con el caso cuando Kp es igual a 1. Y vemos esta respuesta al escalón. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Por la escala que tenemos, que está por 10 a la 27, que el sistema está divergente. O sea, el sistema diverge, es un sistema inestable. Si yo empiezo a modificar esta constante, por ejemplo, le meto más constante proporcional, empeoro la situación, ¿verdad? Se hace todavía más inestable. Entonces, ¿qué puedo hacer? No tengo parte derivativa, ¿verdad? Que era la que me ayudaba a mí a disminuir o mejorar la estabilidad, ¿verdad? Cuando usé yo Kp igual a 1 no funcionó. Usemos un Kp más pequeño, no sé, 0.1. Tampoco funcionó. Entonces ya no puedo bajar el Kp, no puedo usar Kd. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y aquí es donde entra, es importante, ¿verdad? La observación de que mi sistema tiene un signo menos en el modelo de la planta. Porque eso quiere decir de que mi salida sale en signo contrario. Entonces, esto es como que si tuviera yo retroalimentación positiva. Por lo que al utilizar el PID o el PI con signo positivo, tenemos un lazo de retroalimentación positiva y el sistema se vuelve inestable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues cambiarle el signo, ¿verdad?, a nuestra constante proporcional. Aquí nos damos cuenta de lo importante que es conocer el modelo de la planta. Si nosotros no hubiéramos conocido el modelo de la planta, hubiéramos estado de mover constantes a lo loco y no lo hubiéramos pegado a que necesitábamos una constante negativa, porque el modelo de la planta tenía un signo negativo. Entonces ya con esto nos damos cuenta que ya se presenta una respuesta, ¿verdad?,
al escalón. Nos damos cuenta que ahorita no converge por lo mismo de que no tenemos parte integral. Pongámosle un poco de parte integral. Nos damos cuenta acá, ¿verdad? Tiempo de subida es menor a un segundo, ¿verdad? Y también el error en estado estable nos dice que es 0 también. Entonces con esto ya logramos nosotros la respuesta que queríamos, ¿verdad? ¿Podemos encontrar una respuesta mejor? Claro que sí, ¿verdad? Pero esta está suficientemente buena. Entonces nos dimos cuenta en este ejemplo particular de que el conocer la planta nos ayudó a poder diseñar un controlador adecuado. Les voy a enseñar todavía otra gran ventaja que existe al momento de nosotros conocer el modelo de la planta. Resulta que podemos nosotros, y lo hace de verdad el software, lo puede hacer MATLAB, podemos utilizar optimización para poder seleccionar los valores de nuestras constantes P y D. MATLAB hace esto y Simulink mediante lo que se llama el PID Tuner. El PID Tuner, nosotros le mandamos la función de transferencia de la planta, ¿verdad? A nuestro modelo, y nos permite encontrar las constantes del PID de forma automática. Entonces, agarremos por ejemplo el caso de nuestro servomotor. Para el servomotor nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Llamamos a la herramienta PID Tuner y nos vamos a dar cuenta que para el servomotor aparecen estas cantidades. Les voy a colocar aquí solo. Muy bien. Tenemos nosotros aquí en la esquina superior izquierda qué tipo de control estamos utilizando, ¿verdad? Si solamente proporcional, integral, PI, PD, PID, ¿verdad? También tenemos nosotros PIDs en cascada. Vamos a hablar un poco de eso pues más adelante. ¿Cuál es la forma de implementación? Y aquí tenemos nosotros dos sliders que nos permiten a nosotros modificar solamente dos cosas. ¿Qué tan agresivo o robusto es la respuesta del sistema? ¿Y qué tan rápido o qué tan lento es el sistema? Por ejemplo, si yo le pongo que sea más rápido, automáticamente, ¿verdad? Se ajusta la respuesta de mi sistema. Pero al ser muy rápido, ¿verdad? Tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Que hay más oscilaciones, porque el sistema es más rápido, entonces es más agresivo. Si yo vengo aquí y le incremento la robustez, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí le pongo más agresivo. Tengo que mi sistema es mucho más rápido en converger. Si le pongo que es más robusto, el sistema es más lento en converger. Ya vamos a hablar también de qué es robustez más adelante. Entonces yo voy jugando aquí con qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Y luego, cuando yo quiera ver cuáles son los parámetros de mi controlador, le doy aquí en Show Parameters y puedo ver cuál es el tiempo de subida, cuál es el tiempo de asentamiento, el overshoot y cuáles son mis constantes P y D. La gran ventaja de esto es de que aquí sí tenemos nosotros la garantía de que estos valores son óptimos, ¿verdad? O sea, son los mejores valores que nosotros podemos obtener para esta aplicación o para esta combinación de ¿cómo se llama? En los sliders del rendimiento. Entonces, en este script, ¿verdad? Están otra vez los mismos problemas que resolvimos como ejemplos. Inclusive, por ejemplo, veamos. Bueno, inclusive era precisamente el de servomotor. Ajá. Veamos el caso de nuestro sistema que era la turbina eólica, ¿verdad? Aquí teníamos nosotros que teníamos un signo negativo. Entonces, por ejemplo, con el PID Tuner, a pesar de tener el signo negativo, le vamos a colocar solo controlador proporcional integral. A pesar de tener el signo negativo, mi sistema encuentra cuáles son esos parámetros. Y aquí me aparecen negativos cabalmente, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar a esos valores manualmente ajustando las constantes, pero si se dan cuenta, estos son tan exactos que tendríamos que gastar un montón de tiempo para llegar a una respuesta así de exacta.
Sin mencionar de que pues el método de la tablita funciona inclusive cuando no tenemos nosotros un modelo de la planta. Cuando tenemos el modelo podemos utilizar herramientas como el PID Tuner, ¿verdad? Entonces esa es otra gran ventaja de tener el modelo de la planta. Vamos a ver también cuando entremos a otros temas, ¿verdad? ¿Qué otras ventajas tiene el conocer la planta del sistema? Muy bien, entonces cuando tengamos el modelo de la planta vamos a tener también nosotros más opciones, ¿verdad? Para poder diseñar nuestro controlador PID de mejor manera. Muy bien, lo último que quiero que platiquemos es pues cómo implementamos nuestro controlador proporcional, nuestro controlador PID. Y tenemos dos formas de hacerlo. La forma antigua, si lo quieren ver así, o la forma clásica, la forma analógica y la forma digital. En su laboratorio vamos a empezar a trabajar, ¿verdad?, con la implementación analógica. Y si estuviéramos físicamente en el campus, ustedes empezarían experimentando con un controlador PID analógico, ¿verdad? El controlador PID analógico utiliza un circuito eléctrico, ¿verdad?, basado en amplificadores operacionales para implementar cada una de las piezas del control PID. Esto era lo que se usaba antes, ¿verdad?, de que los dispositivos de cómputo fueran tan populares y tan accesibles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos nosotros acá es una estructura en forma de bloques, utilizando circuitos con amplificadores operacionales, ¿verdad? Este es básicamente este sería el restador, ¿verdad? Tenemos nosotros que las entradas al restador son precisamente la referencia. En este caso la referencia estaría siendo pues un voltaje, ¿verdad? Estaría siendo un voltaje. Igual el feedback tiene que ser también un voltaje. Entonces quiere decir que sin importar qué es lo que fuera nuestro sistema y nuestro sensor, teníamos nosotros que pasar esa medición a algún voltaje. Bueno, luego con eso generamos la señal del error y el error entra a los tres componentes del PID. Esto de aquí es un amplificador inversor. Esto es la parte proporcional. Cambio la relación de resistencias para cambiar la ganancia, ¿verdad?, de la parte proporcional. Muy bien. La segunda parte, ¿verdad?, es la parte integral, que si nos damos cuenta está formada por un integrador, ¿verdad? Integrador inversor. Entonces eso obviamente es la parte integral. Démonos cuenta que este es un integrador inversor que tiene una resistencia en paralelo para hacer el ajuste de la ganancia que tiene el integrador típico, ¿verdad? Tiene problemas con la ganancia DC, o sea, ¿cómo se llama? En su diagrama de Bode, ¿verdad? En su respuesta en frecuencia, cerca de las frecuencias muy bajas, la ganancia es muy alta. Entonces se le pone una resistencia para hacer de que la respuesta sea un poco más controlada, ¿verdad? Esto corresponde, y lo vamos a ver también más adelante, corresponde a un filtro pasabajas, ¿verdad? Y finalmente tenemos nosotros un derivador inversor que corresponde a la parte derivativa. También aquí se le hace un ajuste, ¿verdad? Se le coloca una resistencia en serie a este capacitor para hacer el ajuste tal que el sistema se comporte como un filtro pasa altas. Y finalmente tenemos aquí nosotros otro amplificador inversor. Este es un ajuste de ganancia. Entonces, en esencia, casi que todo lo que tenemos nosotros de aquí para acá corresponde, ¿verdad?, a lo que es la función de transferencia del controlador.
Si bien este controlador era bastante popular antes, ahora ha perdido, o sea, ya no se utiliza mucho por la gran disponibilidad y la fácil disponibilidad de los dispositivos de cómputo, ¿verdad? Porque digamos, tiene el problema de que hay que estar peleando también con la misma respuesta de los op-amps. Ustedes bien se acordarán, ¿verdad? Que si los op-amps pues funcionan bastante bien, no son completamente ideales. Entonces, los problemas que presentan ya en implementación van a ser problemáticos también para el controlador PID. Es decir, tenemos que ajustar no solo las constantes del PID, sino que también ver que los circuitos con op-amp se comporten de una manera adecuada, básicamente, ¿verdad? Entonces, esto se hace cuando se quiere un control analógico. Sin embargo, ¿verdad? Como lo vimos nosotros también en el curso de procesamiento de señales, una de las grandes ventajas, ¿verdad? De toda esta revolución digital y del fácil acceso a dispositivos de cómputo baratos y poderosos, ¿verdad? Es que mucha de la circuitería analógica le hemos estado pasando a una implementación completamente digital. Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros con el controlador PID. Vamos a regresar, ¿verdad?, a todo esto del control digital más adelante en el semestre, en la última tercera parte del curso. Sin embargo, vamos a ver ahorita un algoritmo sencillo para implementar el PID para que ya lo podamos empezar a utilizar, ¿verdad?, en el laboratorio y en sus proyectos, ¿verdad?, antes de esperar hasta que lleguemos a ese punto donde hablemos de control digital. Muy bien, la idea de esto, ¿verdad?, es nosotros, en el tiempo continuo, tenemos nuestra recta en el tiempo. El problema, ¿verdad?, es que nuestros dispositivos de cómputo, y esto les debería de dar ahí sí que flashazos a procesamiento de señales o a electrónica digital. Nuestros dispositivos de cómputo no funcionan en tiempo continuo, sino que funcionan mediante un reloj. El reloj digital permite que hayan cambios de estado en el sistema solo cada cierto tiempo. Ese cierto tiempo que nosotros vamos a tener, ¿verdad?, entre un cambio y el otro, lo vamos a llamar delta t. Entonces aquí tendríamos delta t, esto sería 2 delta t, 3 delta t, etcétera, etcétera. Aquí tenemos nosotros hasta llegar acá delta t. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos situados en este punto de acá? Muy bien. Nuestro controlador PID está formado por KP, error, más KI, integral del error, más KD, derivada del error. Lo que vamos a hacer es que vamos a nosotros digitalizar este controlador utilizando aproximaciones discretas a cada una de estas operaciones, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón, verdad? Nosotros sabemos que la derivada y la integral son operaciones o operadores continuos en el tiempo. Por esa razón no existen en tiempo discreto. O sea, en esta cuadrícula no existe la derivada, no existe la integral. Lo que tenemos que hacer es, dada esta cuadrícula de tiempo, aproximemos nosotros, ¿verdad?, la derivada y la integral utilizando esta cuadrícula. Vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a decir nosotros que, por ejemplo, nuestra cantidad U de K por delta T, vamos a llamarla U de K. El error en K por delta T se llama E de K. El error, por ejemplo, en K-1 por delta T se llama E de K-1. ¿Vale? O sea, estamos representando nosotros el tiempo en que ocurre esto utilizando, ¿verdad?, este subíndice K, que me dice a mí en qué instante de tiempo discreto yo estoy funcionando. Muy bien. Para la parte proporcional tenemos nosotros, esto lo vamos a cambiar aquí de color. Para la parte proporcional tenemos nosotros E de T.
Esto es igual, ¿verdad? A la referencia menos la entrada. Entonces, si yo coloco esto en KT, va a ser igual a la referencia en K por delta T menos salida K por delta T. Entonces, esto nos queda E de K igual a R de K menos Y de K, ¿no? Es simplemente mi error. Vayamos ahora a la parte derivativa. ¿Cómo aproximamos nosotros qué es una derivada? Si nos acordamos, la derivada, por ejemplo, del error está definido como un límite cuando delta t tiende a 0 de e menos e t menos k por delta t menos e por k menos 1 delta t sobre delta t. Aproximemos esto utilizando la cuadrícula. Lo más fácil es pensar como ingenieros y decir, bueno, eliminamos el límite, ¿verdad? Y hagamos una aproximación. Digamos que el error derivativo, que es básicamente este error en k por delta t, va a ser aproximadamente e k delta t menos e k menos 1 delta t sobre delta t. Entonces esto va a estar siendo e de k menos e de k menos 1 sobre delta t. Perfecto. Y lo último va a ser la integral. Para la integral tenemos nosotros lo siguiente. ¿Qué es la integral? Pues es, ¿se acuerdan ustedes la definición usando sumatoria? Nos dice que esto es igual a el límite delta t tiende a 0 de la sumatoria desde i igual a 0 hasta k e por i delta t, ¿verdad? Usando suma de Riemann. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar el límite también y decimos que esto es aprox. Hasta acá e i delta t. Bueno, vamos a y esto solo les quiero aclarar, ¿verdad? Esta aproximación va a ser válida siempre y cuando delta t sea muy pequeña. Bueno, vamos a hacer una definición. Bueno, perdón. Entonces ya tenemos nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que esta cantidad de acá es igual a, desde i igual a 0 hasta k menos 1 y delta t más el error en k por delta t. Vamos a llamar a esta cantidad de acá e mayúscula de k. Vamos a llamarle aquí error acumulado. Este va a ser el error acumulado previo
Y esto de acá nos damos cuenta que es el error actual. Entonces, todo esto de acá, vemos nosotros que es E de K por delta T es igual a E de K menos 1 por delta T más E de K por delta T. Cancelamos el delta T y tenemos nosotros que E de K es igual a E de K menos 1 más E de K. Esto nos dice que el error acumulado lo podemos ir calculando de forma iterativa. El error acumulado actual es igual al error acumulado previo más el error actual. Entonces, ¿verdad? Obtenemos nosotros la siguiente aproximación discreta para el controlador PID. Nos queda a nosotros entonces que U de T va a ser aprox U de K igual a KP por el error actual más KI por E de K por delta T más KD por ED sobre, perdón, aquí se me fue. Vamos a definir nosotros, perdón, vamos a quitar esto de aquí. Solo quiero hacer la siguiente modificación. Disculpen, vamos a ver. Quiero hacer la siguiente modificación. Este es E' K delta T. Y vamos a llamarle a esto de arriba el error diferencial. Exactamente. Disculpen, esos solo vamos a cambiar esta definición. Muy bien. Entonces aquí sería por KD por el error diferencial sobre delta T. Lo que podemos hacer aquí es, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este delta T aparece multiplicando a KI y a KD. Entonces podemos nosotros como que fusionar o agregar este delta T a las constantes y encontrar nuevas constantes digitales para el PID. Entonces esto nos genera a nosotros el siguiente algoritmo: U de K, KP por E de K, más KI por E de K, más KD por ED. Y este de aquí va a ser nuestro algoritmo que vamos a estar empleando para implementar un controlador PID digital. Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Pues esto corresponde en esencia a una ecuación de diferencias, ¿verdad? Como lo vimos en procesamiento de señales. Pero podemos establecer el siguiente pseudocódigo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? R de K, establezco, bueno, R de K es el valor de referencia. Luego, Y de K lo medimos
por medio del sensor, ¿verdad? Medir sensor. Acordémonos que Y de K es la salida que podemos medir con nuestro sensor. Entonces podemos tener aquí una aquí ya podemos nosotros implementar nuestro PID. Muy bien, calculo el error actual. E de K igual a R de K menos Y de K. Otra cosa, ¿verdad? Aquí me hace falta una inicialización. Aquí vamos a decir nosotros que todas estas variables que tienen los valores anteriores, inicializarlas en 0. Y podemos también inicializar las constantes Kp, Ki, Kd, cargar valores. Muy bien. Luego cargamos, leemos esos valores, establecemos la referencia, cargamos el valor del sensor, calculamos E de K, calculamos ED, E de K menos E de K menos 1, calculamos E mayúscula de K, E de K menos 1 más E de K, calculamos nuestro controlador, U de K igual a Kp por E de K más Ki por E mayúscula de K más Kd por ED. Recordemos, ¿verdad?, que estas constantes de acá ya incluyen el delta T, ¿verdad? Porque precisamente por eso lo estamos haciendo, ¿verdad? Esto lo que hace es solo, digamos, si las constantes Kp, Ki, Kd analógicas son de cierta forma, la constante digital Ki, como está multiplicada por delta T, va a ser más pequeña que la analógica. Y esta va a ser más grande que la analógica. Porque estamos dividiendo dentro de delta T, ¿verdad? Para que lo tomemos en consideración. Y luego hacemos la actualización de valores, que es E de K menos 1 igual a E de K. E de K menos 1 igual a E de K, ¿no? Y con eso ya estamos nosotros listos para la siguiente iteración. Típicamente vamos a estar nosotros siempre en un loop que va a estar haciendo todo esto de acá, ¿verdad? Termina, otra vez regresa para acá, vuelve a medir si la referencia es variante en el tiempo, ¿verdad? Cargamos el valor de la referencia. Si no, pues se carga el mismo valor. Luego medimos la salida, calculamos el PID, ¿verdad? Y después a la siguiente iteración y así nos vamos, ¿no? Entonces con eso logramos nosotros un algoritmo que implementa de forma digital nuestro controlador PID y va a ser el que estemos utilizando nosotros con mayor frecuencia en las aplicaciones que hagamos ya, tanto pues para el laboratorio como las aplicaciones ya reales del PID. Entonces, como platicábamos al inicio de la lección, el controlador PID, ¿verdad?, es el controlador pues por defecto en la industria, inclusive también en la academia. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, más ejemplos de esto para que se den cuenta que ese es el caso. Pero ya vimos nosotros qué es, cómo funciona, cómo diseñar uno y cómo implementarlo. El resto de esta segunda o tercera parte del curso va a ser, ¿verdad? Bueno, si conocemos la planta,
cómo podemos nosotros tomar decisiones más informadas acerca de diseño de control, ¿verdad? Para no basarnos solamente en la tablita, o bien poder estar seguros, ¿verdad?, de qué tan bueno es nuestro controlador PID.